Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios y el tema que voy a tratar lo he titulado El enojo y la falta de perdón, los asesinos de matrimonios. Todos sabemos, todos los cristianos sabemos que el divorcio entristece a Dios. Voy a citar tres versículos de la palabra de Dios que nos dejan ver que Dios no está de acuerdo con el divorcio. El primero lo encontramos en Malaquías 2:16 y dice: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Aquí queda más que claro que Dios no acepta el adulterio y no acepta el divorcio. En Proverbios 5, Dios nos habla de la importancia de mantenernos unidos con el esposo, con la esposa de nuestra juventud. Se refiere principalmente a la esposa y en Proverbios 5, 18, 20 le dice al esposo lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y en el versículo 20 llama la atención en contra del adulterio y dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aquí encontramos claramente cómo Dios no está de acuerdo ni con el adulterio ni con el divorcio y invita a que se mantenga una relación con la persona con la que se escogió para compartir la vida. Y vamos al Nuevo Testamento, donde Jesús es muchísimo más explícito ante la pregunta de los fariseos de si estaba permitido divorciarse de la esposa. Entonces Jesús les contesta en Mateo 10, del 2 al 12, lo siguiente. Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos le contestan que Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les contesta: Moisés le dio ese mandato por lo terco de los que son ustedes. En otras versiones dice: por la dureza de sus corazones. Continúo con lo que dice Jesús. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y continúa el versículo diciéndoles lo que le dijo Jesús en privado a sus discípulos. Dice: cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto, y Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces creo que con estos versículos nos queda claro que el divorcio no está de acuerdo al plan de Dios. Y podemos decir que el divorcio entristece el corazón de Dios, porque dice claramente la palabra, y lo cita Jesús cuando dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino que son uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Entonces, partiendo de este punto, queda claro que en el plan de Dios no está el divorcio. Entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible entonces que se llegue allí? Un día una pareja se jura amor eterno. Estamos hablando de aquellos que se casan con el compromiso, con el deseo, con el amor real y sincero, no por ese interés, sino porque realmente se casan enamorados. Entonces la pregunta sería: ¿cómo se llega allá? El divorcio
se da por la dureza de los corazones de los que componen esta relación. Y entonces, ¿cómo se llega allí? ¿Cómo es posible que un día se juren serle fiel, amarse, cuidarse, respetarse, estar con él o con ella durante toda su vida, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Juramos los que juramos, hicimos este compromiso ante el altar. Entonces, ¿cómo es posible que se rompa este compromiso? ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo un día estás tan enamorado que no puedes ni siquiera vivir un minuto sin esa persona, que cuelgas y quieres seguir conversando con ella, que estás toda la tarde, la noche, hasta horas tardes de la noche, por lo menos así nos pasaba a mi esposo a mí, queriendo estar con esa persona y se iba y quería seguir conversando? ¿Y cómo te pasa a que ya no puedes ni verla ni siquiera por accidente? Se pasa a repelerse, a no poder ni siquiera escuchar el nombre de esa persona, que es a los extremos en los que se llegan en los divorcios. Cuando llevaba divorcios, porque actualmente no lo llevo, pero cuando llevaba divorcios, una de las frases que mucho le escuchaba a los hombres es que, refiriéndose a la nueva compañera que había conseguido, es que ella me hace feliz, ella me hace sentir vivo. Con relación a las mujeres es que él me da amor, o la otra que uno escuchaba mucho es que se nos acabó el amor, ya no nos comprendemos. Y la pregunta vuelve, la plantea, ¿cómo se llega allí? Y se llega allí cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando desobedecemos las recomendaciones que Dios nos da para la vida. Y entonces partimos de que, y quiero que partamos de que nadie nos puede herir más profundamente que nuestro esposo. Somos uno con él. Así que nada ni nadie nos puede herir de una manera más profunda que lo que nos puede hacer nuestra pareja, porque él conoce nuestra intimidad. Nos conoce fuertemente y sabe qué palabras pueden llegar a nuestro corazón y romperlo en 1000 pedazos. Y es por eso que Dios nos llama en su palabra a tener cuidado con la lengua. Son muchos los versículos de la palabra de Dios que nos piden que tengamos cuidado con lo que decimos. Voy a citarles 2. Uno, Santiago 3:8, donde Dios nos dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y lo voy a complementar con Mateo 12:35, que nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, esto nos está diciendo que debo tener cuidado con qué guardo en mi corazón, porque es de lo que hay en mi corazón que al final va a salir por mi boca. Si en mi corazón estoy guardando veneno y resentimiento, eso es lo que en algún momento va a salir por mi boca. ¿Y cómo llega ese veneno a mi corazón? Pues llega porque mi pareja me dijo, me hizo o dejó de hacer algo que me molestó, y yo le sigo dando vueltas a esa situación una y otra y otra y otra vez. Y esa situación, esas palabras que se me dijeron, eso que se me hizo, que se me dejó de hacer, esa mirada, ese gesto, ese desinterés, lo que sea, yo le voy dando vueltas y vueltas y me voy llenando de resentimiento. Y eso se va convirtiendo en una herida que no sana. Y puede que aparentemente sane porque le damos paso, la dejamos allí, pero no la curamos, ha sanado en falso, y esa herida está allí. Y en algún momento, esa herida va a empezar a botar pus y va a salir por nuestra boca. Querémoslo o no lo queramos, va a terminar saliendo por nuestra boca, porque no cuidamos lo que entró en nuestro corazón. Y es por eso que Jesús equipara el enojo al asesinato y nos pide que si estamos enojados, primero vayamos y dejemos que antes de llevar nuestra ofrenda al altar, primero nos vayamos y nos reconciliemos con la persona con la que estamos enojados antes de llevar esa ofrenda al altar.
El versículo que les voy a citar ahora más adelante, donde Jesús habla sobre el enojo equiparado al asesinato, está dicho en un contexto donde una persona sale de una región y va a otra a llevar la ofrenda, porque así se hacía en ese momento. Entonces a recorrer un territorio, un espacio para llevar su ofrenda, y Jesús le dice, ojo, si cuando vas a dejar tu ofrenda te acuerdas que tienes algo contra alguien, regrésate. Y estamos hablando que no es cojo el teléfono y llamo, no, sino regrésate y reconcíliate con esta persona, y ahí sí vuelve a dejar tu ofrenda en el altar. No está diciendo que no hagas ofrenda, le está diciendo es, antes de hacer la ofrenda, reconcíliate, o sea, dándole a Jesús la importancia que tiene la reconciliación. Voy a leer este versículo, pero en las partes donde nos habla de hermano, lo voy a cambiar por la palabra esposo en mi caso, y a ustedes les recomiendo, si le está escuchando su nombre, lo cambie por esposa. ¿Por qué? Porque si esta exigencia Dios no la hace en razón a nuestros hermanos en la fe, mucho más es esta exigencia en razón a nuestra pareja, con la quien nos hemos hecho uno solo. Y entonces dice Mateo 5, del 21 al 25, lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, o sea, Jesús, os digo que cualquiera que se enoje contra su esposo será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su esposo será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu esposo tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu esposo y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu esposo pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Yo les diría, entre tanto que están aún en el matrimonio. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y resultes enfrentando un divorcio. Entonces Jesús aquí nos está diciendo, primero, si vas a ofrecer tu ofrenda y te acuerdas que estás enojado con alguien, entonces, primero ve y reconcíliate. Y luego sí, ven y deja tu ofrenda. No está diciendo que no hagan la ofrenda, está diciendo, incluso dice, déjenla ahí en el altar y regresen, o sea, con urgencia vayan, reconcíliense y luego sí regresen y hagan su ofrenda. Pero observen el versículo 23 que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, en este caso, en el caso de nuestra prédica, tu esposo tiene algo contra ti. O sea, no soy yo contra él. Incluso Jesús va más allá. Él tiene algo contra mí, algo por lo que yo he dicho, que yo he hecho, que he dejado de hacer. Yo sé o siento que él está molesto por algo que yo he hecho, o por algo que yo he dicho, o por algo que yo he dejado de hacer, o por alguna actitud mía, pues primero me reconcilio. Y lo hago de manera urgente. Y para ello voy a ir a Efesios 4:26, donde Pablo nos dice que obviamente podemos enojarnos porque tenemos sentimientos, pero no podemos permitir que el enojo dé lugar al diablo. Y vamos a leerlo tal como nos dice Efesios 4:26-27, que nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, nos enojamos porque tenemos sentimientos, Dios nos dio sentimientos. Pero no pequéis. No dejes que ese sentimiento, esa herida, esa molestia, ese enojo se convierta en un resentimiento que va a empezar a lacerar, a dañar tu relación matrimonial. En el caso que nos ocupa, pero es en general con cualquier relación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuelve ese enojo antes de que termine el día. No deis lugar al diablo. Y
con esto lo voy a complementar con una historia que creo que ya he comentado en otras prédicas, y es que alguien decía que cuando dos esposos están enojados y se acuestan en la cama, normalmente el uno se acuesta mirando a un lado y el otro se acuesta mirando al otro dándoles espalda, pero que en medio de ellos dos se acuesta el diablo a hablarle al oído a cada uno para echarle más sal a la herida, para lastimar más, para lacerar más, para hacer que esa herida purule más. Recuerden que el diablo está como león rugiente mirando a quién destruir, a quién devorar, y él es un devorador de matrimonios. Entonces, cuando nosotros le damos permiso, porque dejamos que ese enojo, esa molestia se quede allí, le estamos dando lugar al diablo, le estamos dando oportunidad para que dañe nuestro matrimonio. Y podríamos decir, no, es que es una pequeña discusión, eso no pasa nada. En estos días veía un video, esta semana veía un video, donde alguien que me llegó por Facebook, que decía lo siguiente, que era lo siguiente: había como una alcancía de esas marranitas de barro, y el señor tenía un martillito de esos pequeñitos, muy suaves, dándole pequeños golpecitos a la marranita de barro, pequeños golpecitos. Cada uno de esos golpecitos significaba esa palabra que dijiste, esa mala actitud que tuviste, esa mirada de desprecio que tuviste por X o Y razón, esa falta de amor que tuviste en algún instante, esa palabra odiosa que dijiste en contra de la familia, de tu esposo, que sabes que lo molestas, pero en contra de su trabajo, en contra de cualquier cosa, que sabes que lo ha herido, pero que tú no le das importancia, no pasa nada, es una bobada. Esas pequeñas bobaditas suman. Y llega un momento en que ha sido tan golpeada que se rompe. Y cuando se rompe, decía el conferencista, quedan en muchos pedazos. Y cada uno de esos pedazos es una parte de ese matrimonio que se dañó. Y no solo se daña ese matrimonio, se dañan los hijos, se dañan las relaciones con los suegros, se daña, y se lo digo con conocimiento de causa, se daña el patrimonio que han construido. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que uno observa como abogado, donde una pareja ha construido un patrimonio considerable y en mitad del divorcio, como ya no pueden ni verse ni en pintura, entonces empiezan a ocultarse los bienes porque ya no pueden manejarlos juntos, porque ya el otro no lo considera que no lo merece. Y empiezan a ocultarlos, a hacer simulaciones y terminan perdiendo patrimonios. O sea, es increíble cómo terminas observando cómo los patrimonios se destruyen, algo que construyeron durante 20, 30 años en mitad de un divorcio, y terminan disfrutándolo otros u otras. Y observas también cómo los hijos, y es de las partes que más me dolía del matrimonio, de los divorcios, es como los hijos terminan convirtiéndose en botín de guerra y terminan gravemente lastimados porque como están llenos de veneno cada uno de las parejas, entonces solo hacen echar veneno en contra del otro cónyuge y destruyen y lastiman inmensamente a sus hijos. Entonces, por eso Jesús nos dice que el enojarse contra nuestro hermano se equipara con el asesinato. Y en el caso que nos ocupa, cuando estamos hablando del matrimonio, se convierte en un asesino de matrimonios, porque ese enojo, cuando no se reconcilia como nos lo recomienda Jesús, se da lugar al diablo, y el diablo hace fiestas con esa falta de perdón. Entonces, quiero leer primero de Pedro 3, donde Dios nos invita a través de Pedro a que tengamos una buena conciencia, y nos dice, a partir del versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua y sus labios no hablan engaño. Apártense del mal y hagan el bien.
Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el resto del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí se nos recomienda que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables. Cuanto más si es en razón a nuestra pareja, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario bendigamos, sabiendo que fuimos llamados a bendecir, a heredar bendición, y que por consiguiente debemos refrenar nuestra lengua, debemos guardar nuestros labios. Entonces, esa recomendación que se nos hace frente a nuestros hermanos, mucho más, repito, debe hacerse en razón a nuestra pareja, a esa persona que juramos amar ante Dios, a la que escogimos como nuestro compañero de vida, a quien, como dice Jesús en Mateo, fuimos hechos desde el principio para ser no dos, sino uno solo. Entonces, la pregunta sería, bueno, listo, empiezo a cuidar de lo que digo, pero es que a veces mi pareja me hace daño, usted no se imagina lo cruel que puede ser, usted no se imagina lo hiriente que puede ser, es que usted no lo conoce. O a veces ya en este momento estamos ya tan heridos que se nos dificulta perdonar, estamos allí por nuestros hijos o ya estamos a las puertas del divorcio. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Jesús también nos trae la respuesta y voy a comenzar diciéndoles en Lucas 6:45 se nos dice, ya lo hemos leído pero lo vamos a leer, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. Entonces, si ya estamos heridos, obviamente en nuestro corazón no va a haber bendición para nuestra pareja, el amor está lastimado o en muchos casos ya ni siquiera hay amor o estamos resentidos. Entonces Jesús nos dice que le llevemos a Él estas situaciones. Jesús nos ha dicho que Él nos conoce como nadie y que entonces podemos llevar a Él estos sentimientos. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y cómo llevamos esto a los pies de Cristo? Orando por nuestra pareja. En Mateo 5:43 nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, o sea, Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Jesús nos está diciendo, vengan, traigan ese dolor ante mí, yo los sanaré. Oren, vengan a mí en oración y oren. Oren por esa pareja, independiente si en este momento de tu vida lo estás considerando casi un enemigo, o es quien te ultraja, es quien te lastima con sus palabras y con sus actitudes. Entonces vengan a mí y yo os haré descansar. Traigan eso en oración. Pero algunos me van a contestar de pronto, no, es que yo llevo mucho tiempo orando por él y no cambia. Y si no cambia es porque seguramente estamos orando mal. En Santiago 4:1-3 nos da la respuesta y nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, porque nuestras pasiones, nuestro malestar, nuestra rabia contra nuestra pareja está ahí.
Y si no lo hemos perdonado, si no lo hemos llevado a los pies de Cristo, vamos a pedir de la manera que no corresponde. Continuemos leyendo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto lo sé con mucha certeza, porque fue mucho tiempo en el que yo oré por mi esposo, pero oraba en mi rabia, en mi enojo. Yo consideraba en esos momentos que yo era la buena, y bueno, no era tan buena, pero pues por lo menos él era más malo que yo y él era el más responsable que yo del divorcio entre mí y de la situación en la que estábamos debido a mi falso fariseísmo. Y por eso no recibía la respuesta a mis oraciones, porque consideraba que el que tenía que cambiar era él. Y fue Dios el que me enseñó que a la que primero debía cambiar, porque primero trabajó Dios, fue en mí, antes de empezar a trabajar en mi esposo. Bueno, o por lo menos que yo lo viera, porque sé que Dios trabajó en él de formas en que uno ni siquiera se imagina y cuando uno no está viendo. Pero sé que Dios estaba haciendo, y en la primera persona en la que Dios tuvo que trabajar fue en mí. Y es por eso que cuando vamos a orar debemos pedirle, y más cuando estamos tan heridos, debemos pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu nos enseñe cómo orar. Recordemos que Jesús, cuando se fue al cielo, nos dijo que no nos dejaba huérfanos, sino que nos dejaba un consolador, un ayudador que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y también nos dice que nosotros realmente no sabemos orar, pero que se lo debemos pedir al Señor. Y por eso los invito a que leamos Juan 14:16. Juan 14:16 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y se los complemento con Romanos 8:26-27 que nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, para orar, y no orar de manera indebida, de acuerdo a nuestras pasiones, nuestros resentimientos, nuestro enojo, debemos orar por nuestra pareja, debemos pedir al Espíritu Santo que sea Él sanando nuestros corazones y enseñándonos cómo debemos orar, cómo debemos pedir. Y quiero terminar, porque este es un tema muy extenso y no me alcanzaría el tiempo para hablar, porque en la palabra de Dios son muchos los versículos donde se nos habla sobre el plan que Dios tiene para el matrimonio, qué espera del hombre, qué espera de la mujer, cómo nosotras debemos respeto, cómo debemos a nuestros esposos y cómo ellos nos deben amor, pero sería muy extenso para tocarlo aquí. Entonces, y sería pues para otra prédica. Así que quiero llevarlos a los siguientes versículos. Primero, protejamos y cubramos a nuestros esposos en oración, a nuestra pareja en oración. Porque la oración es poderosa. Jesús nos los enseñó. Jesús oraba por sus discípulos. Jesús oraba en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios nos dice, orad sin cesar. Y nos dice, entonces le voy a citar algunos versículos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En Primera de Crónicas 16:11 nos dice: buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Esa me encanta. Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Haciendo esta prédica, me percaté de algo, y es que realmente yo he sido la más beneficiada en orar por mi esposo, porque los cambios que he visto en él son sorprendentes. El crecimiento espiritual que he visto en él no me lo imaginé ni en el mejor de mis sueños.
Él ha cambiado en mi esposo cosas que yo ni siquiera me imaginé que debieran de ser cambiadas. Y al final yo he sido la más favorecida. Ha aumentado en el doble lo que yo ni siquiera me había imaginado que podría ser cambiado de esa manera. Tengo, pues obviamente mi esposo tiene defectos como todos los seres humanos, pero creo que tengo el esposo que no me soñé ni en el mejor de mis sueños, como les decía. Y si él supiera la bendición que significa orar con su pareja, creo que mantendría de rodillas por mí, porque entonces él también sería el más beneficiado en ver los cambios maravillosos que Dios estaría haciendo. Entonces, realmente orar por nuestra pareja nosotros somos los más grandes bendecidos, los más grandes sanados. Y Jesús nos dice que oremos sin cesar. Entonces, quiero terminar esta prédica con unos versículos que a mí me fueron de una ayuda sorprendente. Creo que lo repetía a diario durante mucho tiempo y sanaron de una manera sorprendente mi corazón. Y es 1 Corintios del 13 al 8, que dice, de 13 del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Este versículo, sobre todo del 4 al 8, son versículos donde se nos dice que no es el amor y que sí es el amor. El amor sí es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Aquí es lo que no es. No se goza de la injusticia, no se goza mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Obviamente nuestras fuerzas, somos incapaces de amar de esa manera, pero les aseguro que si ponemos nuestra fe en Dios, si doblamos rodilla por nuestra pareja, Dios les dará un nuevo amor por su pareja, porque ya no van a estar unidos en dos hilos, que es su esposo y esposa, sino que será Jesús, ese tercer hilo que una esa relación y nada lo podrá romper. Debemos orar constantemente. Nadie puede decir que ya tiene un matrimonio establecido, listo, libre de roturas. Nadie puede decir que su matrimonio esté a prueba totalmente de divorcio, pero sí podemos mantenernos fortalecidos si nos mantenemos en oración por nuestro matrimonio, por nuestro esposo, por nuestra pareja. Recuerden que Dios nos dice que primero lo amamos a Él, pero el que está en nuestro segundo lugar no es nuestro trabajo, ni siquiera son nuestros hijos, es nuestra pareja. Es a Él a que le debemos, a esta persona que hemos escogido como nuestra pareja, nuestro compañero de vida, a quien le debemos estas oraciones, este amor. Y como les digo, nadie puede decir que ya tiene un matrimonio perfecto y que está libre del divorcio, porque recuerden que la palabra nos dice que el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Así que nosotros debemos mantener en oración constante por nuestra pareja. Debe ser una oración diaria, así como oramos constantemente por nuestros hijos. También debemos orar constantemente por nuestra pareja.
incluso podría decir que más. Entonces los invito a que cubran en oración a sus esposos, a que se alejen de el enojo, y si el enojo ha llegado, lo reconcilien antes de que el sol se ponga sobre ese enojo. Sigamos la recomendación de Dios. Recordemos que el enojo y la falta de perdón son los asesinos número 1 de matrimonios. Ahora, sé que hay situaciones que son muy diferentes en caso de que ya el que tenga que estar huyendo es por maltrato físico, porque ya está en riesgo su vida, su integridad o la de sus hijos, pues entonces allí tendrán que buscar ayuda, comentarlo si tienen su iglesia con sus pastores, buscar un refugio aparte, pero no significa que no puedan dejar de orar, pueden orar a la distancia por su pareja. Ya es un caso aparte. Aquí estamos hablando de esas heridas constantes que vamos generando poco a poco por la falta de perdón, por las palabras incorrectas y por todo aquello que va lacerando y que va destruyendo nuestros matrimonios. Que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y que Dios los guarde y que los proteja. Bendiciones.